Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer webinar del ciclo de charlas de infraestructura digital. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, quiero agradecerles a todos por acompañarnos nuevamente el día de hoy viernes, partiendo desde las 10 de la mañana. Recordarles tan solo que, bueno, hace 2 viernes partimos con este ciclo de la especialidad de infraestructura digital, donde comenzamos con el webinar de cableado estructurado cobre. Luego, el siguiente viernes, vimos todo lo que era cableado estructurado, pero con fibra óptica con la señora Marianela Ferrada. Y el día de hoy, bueno, vamos a ver un poco acerca de las canalizaciones que se utilizan en estos lugares. Vamos a partir entonces con las canalizaciones plásticas, en el caso de Legrand, canalizaciones DLP. Así que bueno, va a ser un webinar muy interesante. Nos va a estar acompañando también el Product Manager de esta línea de productos y bueno, van a poder conocer todas las alternativas de canalización plásticas para los distintos servicios y cómo seleccionar la más adecuada. Así que bienvenidos a todos. Aprovecho para saludar a don Arturo. Don Arturo, muy buenos días. Yo también desde acá, desde Santiago de Chile. Hola Alexis, Juan Vega, Aarón, muy buenos días a todos y bueno, ya estamos listos para partir y comenzar. Pero antes ya de iniciar en materia, en el tema como tal, quiero recordarles muy brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting por si hay alguna persona que sea la primera vez que se conecta con nosotros. Así que lo primero que quiero recordarles es el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha. A través de ese chat ustedes van a poder saludarnos, comentarnos desde dónde se conectan, desde dónde nos escriben, van a poder también realizar todas las preguntas, consultas que puedan tener y también comentarnos sus experiencias con este tipo de productos, con algunos proyectos que se hayan encontrado o con el nuevo reglamento eléctrico que sabemos que también es uno de los temas más relevantes en lo que es el mundo eléctrico acá en Chile. Así que eso, vamos entonces a activar el modo preguntas para que ustedes puedan hacer sus consultas. Les va a aparecer ahora un símbolo de interrogación en el chat y si ustedes pinchan ahí, simplemente su pregunta se va a enmarcar, se va a remarcar en un color azul celeste y de esta forma va a ser mucho más sencillo para el relator el poder contestar sus preguntas y poder diferenciarlas de saludos o de cualquier comentario que vayamos haciendo normalmente en el chat. Así que los invito a utilizarlo. Y lo segundo es comentarles que en un par de minutitos les voy a dejar en pantalla un botón para que puedan descargar esta presentación que ya están viendo en pantalla, pero también 2 artículos técnicos relacionados con estas canalizaciones DLP para que puedan llevarse toda la información posible para sus futuros proyectos. Así que muy buenos días, David, bienvenido. Con esto yo entonces me despido y quiero entonces presentarles al relator del día de hoy, que es Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand, de esta línea de productos de las canalizaciones, y también es el encargado de todo lo que es el área de capacitación del Grupo Legrand en Chile. Así que, hola Salvador, muy buenos días, bienvenido. Hola Alba, buenos días. Hola a todos los que están conectados. Buenos días. Me alegro poder compartir también el día de hoy con ustedes. Creo que ya había tenido el placer, ¿cierto?, de acompañarlos en la sesión pasada, acompañando un poco a Marianela, ¿cierto?, en su charla de cableado estructurado de fibra. Y también puedo decir que tengo el gusto de ya a algunos conocerlos también en persona, ¿cierto?, que pudieron asistir a un taller práctico que hicimos el otro día. ¿Ya? Así que muy contento de que ya podamos empezar a retomar actividades así. Y que hoy día le demos continuidad, obviamente, a este ciclo de charlas, ¿cierto? Que habla de infraestructura digital. ¿Ya? Algo que es súper relevante, ya en general, cuando hablamos de la infraestructura digital, recordemos que Chile ya es un país, ¿cierto?, de servicios donde el desarrollo de las infraestructuras digitales para centros de datos, ¿cierto?, está avanzando muchísimo. Por tanto, conocer distintas tecnologías, los distintos sistemas finalmente que conviven dentro de esta infraestructura es súper relevante, ¿ya? Eh, Como decía Albita, partimos con la parte de cableado. Ahora vamos a continuar, ¿cierto?, en 2 semanas, ¿cierto?, viendo los sistemas de canalización. Ya partimos en esta oportunidad, ¿cierto?, con los sistemas de canalizaciones plásticas.
las tradicionales canaletas, ¿cierto? Que seguro ustedes conocen. Para el caso de nosotros, nuestras bandejas y molduras, ¿cierto? De LP. Pero vamos a comenzar obviamente primero delineando, ¿cierto? Algunos aspectos de regulación, ¿cierto? Ya teníamos, y podemos decir que teníamos una buena regulación en canalizaciones, ¿cierto? Ya establecía la norma 4/2003, quizás con algunos detalles que eran perfectibles, que se podían mejorar, pero en este nuevo reglamento ya varias cosas se abordaron, se mejoró tal vez o se explicaron de mejor manera y la idea es que podamos revisarlas, ¿cierto? Muy buen día, David, qué gusto que estés conectado. Entonces vamos a revisar cada uno de esos puntos, luego nos vamos a trasladar, si bien en la presentación que les preparamos y que veo que Alba ya les compartió en la parte superior junto a dos artículos técnicos, está la oferta. Vamos a presentar hoy día la oferta de canalizaciones de una manera un poquito distinta, no la vamos a ver en la presentación como tal. Les voy a pedir que me den un minuto para yo después trasladarme al showroom y mostrarles, ¿cierto? Ahí los distintos tipos de bandeja que tiene Legrand, y que podamos un poco conversar en qué situaciones podemos utilizar cada uno de ellos. Vamos a finalizar, ¿cierto? Viendo un poco de características y entregándoles algunas herramientas, ¿cierto? Que puedan ser útiles al momento de afrontar el trabajo diario, ¿ya? Así que todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que está ahí contenido en ese resumen que aparecía en pantalla. Bien, cuando hablamos de canalizaciones, ¿cierto? Bandejas, molduras, portaconductores, lo primero que tenemos que entender es que es un sistema, ¿cierto? A la larga, que lo que hace o su función principal es el brindarle protección mecánica al cableado de fuerza o de comunicaciones, de datos, ¿ya? Sin embargo, a mí siempre me gusta agregar que no solamente le brinda protección mecánica al cableado, sino que también es una forma de protección para los usuarios, ¿ya? Recordemos, o seguro podemos echar tiempo atrás y recordar que muchas veces los cables antes se fijaban, ¿cierto? Con unos clavitos, ¿cierto? Hacia los guardapolvos, por ejemplo. Una condición que era súper insegura, en el sentido de que, imagínense, cometíamos el error de perforar, por ejemplo, el cable o dañáramos la aislación, ¿cierto? Condiciones en las cuales también los usuarios, ¿cierto? Podíamos quedar expuestos a tocar, ¿cierto? Un cable que hubiese sufrido daño en su protección y colocarnos en riesgo a nosotros. Entonces, los sistemas de canalización no solo ayudan a brindar protección mecánica al cableado, ¿cierto? Y a mantener y darle también una condición de vida útil mayor, sino que son una barrera a la larga que brinda seguridad en la instalación para las personas, sobre todo para las personas que no tienen noción muchas veces del riesgo eléctrico que implica, ¿cierto? Entrar en contacto con todos los cableados, como podríamos poner en ejemplo un niño, por ejemplo, que a veces no dimensiona el riesgo inherente de la energía eléctrica. Son soluciones que se montan en lugares como edificios, ¿cierto? Oficinas, viviendas, industrias. Es bien variada, ¿verdad? Donde podemos montar los sistemas de canalizaciones plásticos, siempre sobrepuestos, esa es la idea. ¿Y por qué se mantienen, ¿cierto? Vigentes en el mercado después de ya tanto tiempo de uso? O sea, recordemos que las soluciones de canalización en Chile, de tipo bandejas de LP, de Legrand, las tenemos, ¿cierto? Desde los años 80, ¿cierto? En adelante ya existían estas soluciones de canalización y se mantienen precisamente porque nos brindan una opción, ¿cierto?, sencilla de abordar proyectos de ampliación o situaciones en las cuales necesitemos habilitar puntos de fuerza de datos de manera más práctica, accesible y que podamos ir nosotros modificando durante el tiempo, agregando, ¿cierto?, algunos otros circuitos o realizando cambios sin la necesidad imperiosa, como se dice en buen chileno, de tener que entrar a picar muros, ¿cierto?, de tener que estar pasando lauchas, ¿cierto?, tirando cables en algunas tuberías que muchas veces pueden ser muy estrechas o estar con niveles de curvatura que imposibilitan el pasar el cable de manera adecuada. Entonces, nos brindan claramente solución para todo este tipo de situaciones y de una manera segura, ¿ya? Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de canalización en general y nos referimos, por ejemplo, a una tubería, las típicas tuberías, ¿cierto?, que encontramos en las tabiquerías, ¿cierto? En ese caso nosotros no podemos llevar, ¿cierto?, conductores que pertenezcan a más de un circuito. Ya nosotros ahí tenemos que delinear una canalización, ¿cierto?, para cada uno de los circuitos. Sin embargo, el reglamento, en este caso en el pliego número 4 que habla de canalizaciones, establece, ¿cierto? Establece el que podamos
llevar, ¿cierto?, más de un circuito en un sistema de canalización para los casos, por ejemplo, de bandejas o molduras portaconductores, para los casos de los pilares de servicio, por ejemplo, para los casos de las canalizaciones subterráneas o de las bandejas, canastillos, ¿cierto?, o escalerillas metálicas. Ahí también está permitido que llevemos más de un circuito. ¿Ya? Así que es un punto que es importante, ¿cierto?, que tengamos presente. ¿Ya? Por otro lado, ¿cierto? Está cargando ahí. Por otro lado, eh, hay obviamente formas que tenemos o existen de poder diferenciar bandejas y molduras, ¿ya? Pero un punto súper relevante para ambas, ¿cierto? Es el hecho de que nosotros necesitemos alguna herramienta para poder abrirla. Yo ya les ponía el ejemplo de que una bandeja, ¿cierto? No solamente es una protección para el cable, sino que también un medio, por decirlo así, de barrera para que los usuarios que tienen menos nociones, ¿cierto?, del riesgo eléctrico no entren en contacto con los cables, ¿cierto? Pero si una canalización plástica, una bandeja, una moldura, por ejemplo, no asegura que su tapa no sea removible fácilmente con la mano, ya en realidad tampoco es mucha garantía de seguridad. Por tanto, el nuevo reglamento, en este caso en el pliego 4, se establece que los sistemas de canalizaciones tienen que ser, ¿cierto?, accedidos mediante el uso de una herramienta. ¿Ya? Y esto es principalmente pensando en el contexto en el cual las molduras o bandejas se instalan, ¿cierto?, a una altura que suele ser baja, ¿cierto? 20 centímetros nos pide como mínimo la norma y habitualmente los dejamos a niveles bastante bajos y puede obviamente un niño acceder y jugando sin querer retirar la tapa. ¿Ya? Entonces para eso se exige que se use una herramienta para poder remover tapas y accesorios. De hecho, incluso remover un accesorio no debería simplemente tomarlo con la mano y sacarlo, debería presentar una resistencia al momento de hacer esa acción, incluso llevarme a tener que usar una herramienta para poder removerlo. Bien. Si yo les preguntara en el chat que me dijeran cómo diferenciamos una bandeja y una moldura, lo más probable que la respuesta, ¿cierto?, que reciba es en base a su tamaño, ¿cierto?, a su dimensión. Algunos me van a decir una bandeja es la de 100 por 50, una moldura es la de 20 por 10 o la de 20 por 12, ¿cierto?, que son las medidas más comunes, más típicas que encontramos, ¿ya? Ahora, es importante entender que independiente del tamaño que tenga, ¿cierto?, la canalización, la bandeja o la moldura, la vamos a clasificar según su capacidad para poder soportar o montar en su interior algún aparato, ¿cierto?, eléctrico. En este caso, por ejemplo, un enchufe. Si la canalización permite que yo monte el enchufe en su interior, yo voy a estar hablando de una bandeja independiente de su tamaño. Recordemos que acá hay un rango que va desde los 80 por 35, por ejemplo, hasta los 220 milímetros. ¿Ya? Por tanto, independiente de su tamaño, si yo puedo instalar un aparato en su interior y que la bandeja lo soporte, ¿cierto?, la canalización lo soporte, para mí va a ser una bandeja. Mientras que si yo quiero instalar un aparato y la canalización, en este caso, no tiene la forma de poder soportar el módulo, ¿ya? Ni tampoco el espacio para poder albergarlo, y yo voy a requerir de una caja de derivación, por ejemplo, una caja Chucky para poder instalar, ya es una moldura, independiente que su medida sea desde 11 por 11, que es la medida más pequeña, ¿cierto?, hasta una moldura de 60 por 40, que hay en algunas líneas, ¿cierto?, de Legrand, mientras no me permita colocar un aparato moldura, ¿cierto? Entonces son una forma súper clara de entenderlo, así también lo establece, ¿cierto?, el pliego número 4. Ahora, una de las condiciones que se refuerza muchísimo ya en el nuevo reglamento es precisamente los grados de protección que tiene que tener, ¿cierto?, una canalización del tipo liviana, así lo definen las bandejas y las molduras. Bien, se exige, ¿cierto?, que su grado de protección sea un IP, ¿cierto?, 4X. ¿Qué significa IP4X? El primer dígito, solo para recordar, corresponde a la resistencia, ¿cierto?, que tenga, en este caso, la canalización al ingreso de objetos sólidos. Con un IP de valor 4 significa que solamente, vamos a decir, partículas, en realidad menores a 1 milímetro de diámetro o objetos menores a 1 milímetro de diámetro pueden ingresar al interior de la canalización. Nada que exceda, ¿cierto?, de ese diámetro va a poder ingresar a la canalización. Bien. Por tanto, nos garantiza a la larga que ningún objeto que pueda dañar el cableado haga ingreso. Por eso hay una exigencia, ¿cierto?, en cuanto a la resistencia al polvo en los sistemas de canalización liviana.
¿Ya? Ahora, si pensamos por otro lado en su resistencia al agua, nos informa que es un IP4X. La X finalmente quiere decir que no hay una exigencia sobre la resistencia al agua. Y esto es súper claro, el por qué no hay una exigencia sobre la resistencia al agua. Y es precisamente porque está prohibido la instalación, ¿cierto?, de soluciones de canalización plásticos, bandejas, molduras en recintos húmedos o en recintos donde puedan estar expuestos a que caiga agua a la canalización. O sea, no es ningún beneficio a la larga, ¿cierto?, el que nosotros tengamos o nos entreguen una canalización que tenga una resistencia al agua, porque finalmente nosotros no podemos instalar este tipo de soluciones en recintos húmedos. Ya eso es un punto que hay que aclararlo de manera bien relevante. Ahora, otra de las condiciones, por ejemplo, que nos pide dentro del mismo pliego número 4 es que tenga una protección para los choques, a los choques mecánicos equivalente a un IK07, ¿ya? Aquí yo en esta imagen les coloqué un martillo porque es la forma en la que se realiza la prueba de impacto a los sistemas de canalización y a una serie de otros productos, ¿ya? La prueba de impacto lo que busca es garantizar, ¿cierto?, que la canalización soporte un golpe, ¿cierto? Muchas veces, ya dijimos, están instaladas a baja altura, por lo tanto yo la choco con sillas, con mesas, ¿cierto?, con distintos elementos, incluso hasta con los pies de repente, y tiene que ser capaz de resistir un golpe sin romperse, sin fracturarse, ¿cierto?, precisamente por el punto anterior, para que pueda mantener de esta forma su grado de protección durante todo el recorrido, que es lo que exige, ¿cierto?, la norma. Un IK07, ¿cierto?, para ponerlo en términos bien simples, es lanzar a 40 centímetros la bandeja una masa de medio kilo, por ejemplo. Un golpe de esas características es lo mínimo que debe resistir finalmente, ¿cierto?, una canalización plástica. ¿Bien? Ya dijimos, ¿cierto? Dentro de una bandeja de LP, voy a leer un poco la pregunta de Vladimir. Dice, dentro de una bandeja de LP se permite realizar uniones para derivaciones de los circuitos si no fuera permitido. ¿Existe algún accesorio para que esto se pueda realizar debidamente? ¿Y cuál es el accesorio? Ya, Vladimir, es una súper buena pregunta, pero en las canalizaciones no puedes hacer derivaciones. ¿Ya? Habitualmente existen, por ejemplo, o lo que se utiliza para hacer las derivaciones son cajas de derivación, ¿cierto?, que tú puedes asociar con una canalización, ¿ya? Pasa mucho, por ejemplo, también en la escaldilla o en los canastillos. Tú tienes que derivar hacia afuera, salir de la canalización, hacer la unión y luego retornar la canalización. Habitualmente se adosan, ¿cierto?, cajas de derivación en los tramos donde se requieren uniones. Ya en el caso de las molduras también existen, ¿cierto?, cajas que no están habilitadas para colocar enchufes, por ejemplo. Son unas cajas más cuadradas que solamente te permiten la unión, que esa es su finalidad, ¿ya? No la de colocar, ¿cierto?, módulos en su interior. Ya, eso es una condición que se establece finalmente en el pliego número 4, la no realización de uniones en el interior, y un poco para garantizar también de que con el paso del tiempo esas uniones no se vayan a soltar, ¿cierto? O no se vayan eh, a separar, provocando, ¿cierto? O generando una situación de riesgo, ¿cierto?, dentro de la instalación. ¿Mm? Eh, con respecto a lo que les decía, dije hace un rato y lo vamos a reiterar después en un punto, que el pliego establece que los sistemas de canalización plástico, bandeja y moldura, ¿cierto?, son de uso en lugares secos, ¿cierto?, que no tengan humedad. ¿Ya? Ahora, hay situaciones bien particulares, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando los sistemas de canalización, por poner un ejemplo, para poder salir con una derivación hacia, por ejemplo, un equipo de clima exterior, ¿cierto? O situaciones en las cuales tengo que derivar, ¿cierto?, en algún tramo pequeño, entendamos que es un tramo pequeño y que no es una canalización completa al exterior, para eso hay otro sistema. Las exigencias se aplican no solo sobre la canalización, también sobre el cableado. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a alguna situación así, ¿qué tengo que garantizar? Tengo que garantizar que el cableado que estoy utilizando en la instalación, ¿cierto?, tenga la capacidad de resistir o tenga una resistencia a los rayos ultravioleta, ¿ya? Y esto también aplica, ojo, para todos los tipos de canalizaciones, ¿ya? Todos los tipos de canalizaciones, de acuerdo al RIC número 4, tienen que tener una protección ultravioleta. Ustedes dirán, ¿por qué hay que protegerlo contra los rayos ultravioleta? ¿Ya?
habitualmente, y no sé, me imagino que también habrán tenido alguna experiencia, eh, habitualmente los sistemas de canalización con el paso del tiempo, uno, cambian de tonalidad. De hecho, incluso una canalización que tengamos en el interior de una oficina, con el paso del tiempo va a tornarse más amarilla, porque esta luz ultravioleta finalmente también decolora o afecta al plástico. Por tanto, es una condición deseable, ¿cierto? El que la canalización tenga una protección ultravioleta para evitar, primero, que cambie de color. Ahora, segundo, cuando esta canalización está expuesta a rayos UV directamente, por ejemplo, a rayos del sol o en una parte exterior, no solamente cambia de color, sino que además se torna quebradiza, ya se torna mucho más quebradiza, por tanto, su capacidad para resistir un impacto, por ejemplo, ya no va a ser igual que el cuando la canalización está obviamente nueva o tiene una condición de elasticidad, ¿cierto? Diferente. ¿Ya? Entonces se busca evitar que tanto el cableado como la canalización al momento de estar sometido a estos rayos ultravioleta de luz directa del sol, por ejemplo, cambie su composición o modifique su estructura, ya generándose, ¿cierto? O tornándose más quebradiza y con posibilidades de que fácilmente se pueda destruir o romper con un golpe, ¿cierto? O con algo. Entonces, son condiciones que son nuevas en realidad, que están apareciendo en el nuevo reglamento que antes no estaban precisamente en la 4/2003, pero que, ojo, no son condiciones nuevas a nivel internacional. Ya son exigencias que a nivel internacional se pedían hace muchísimo tiempo atrás y que ahora nuestro reglamento se adecuó, ¿cierto? Se ajustó a ser mucho más riguroso también en este tipo de temas para los sistemas de canalización, ¿ya? Nos vamos a encontrar de forma muy frecuente, ¿cierto? De manera muy frecuente en el pliego número 4, estas tablas. Ya, estas tablas son las de características mínimas que tienen las bandejas y las molduras y van a aparecer también para las escalerillas, para los canastillos y para los distintos tipos de canalización. Son lo mínimo a la larga que se debe cumplir para cada uno de ellos. Fíjense que igual acá ya se habla de varios puntos que hemos ido mencionando, por ejemplo, el grado de IP, la resistencia al agua, fíjense que no está declarada, la resistencia a la corrosión, la resistencia al impacto. Acá aparece como resistencia al impacto 2 joules. 2 joules de energía es lo mismo que el IK07, es lo mismo que yo les mencioné al principio de decir lanzar medio kilo, una masa de medio kilo a 40 centímetros. Ese es el equivalente en energía, ¿cierto? Que tiene que tener para resistencia al impacto, 2 joules. Bien, lo mismo las temperaturas de operación máximas y mínimas de instalación y de servicio. Son con las condiciones, ¿cierto?, que me presenta a la larga el nuevo pliego como características mínimas para estas canalizaciones. Ahora, ¿cómo hago yo valer, ¿cierto?, el cumplimiento de estas características? Acá en la nota que aparece bajo la tabla, la SEC es bastante clara en ese aspecto. Dice que el cumplimiento de las características se realizará según lo definido en los protocolos, ¿cierto?, y análisis de ensayo de seguridad de los productos eléctricos respectivos, ¿ya? Pero en el caso de que no existan, que es precisamente el caso en este caso de las canalizaciones plásticas, lo que es válido finalmente es el estándar finalmente IEC, ya para este caso el 61084-2-1, ¿cierto? Es lo que rige, ¿cierto? Para hacer válido esto. ¿Dónde está o dónde debe aparecer? En las fichas técnicas, en los certificados, ¿cierto? Tiene que estar establecido que fueron construidos finalmente bajo ese estándar o que cumplen con esos estándares. ¿Bien? Otro punto relevante que estaba claramente en la norma 4/2003, que no es nuevo, ¿cierto? Es el tratamiento que nosotros tenemos que hacer de las uniones, derivaciones, cambios de nivel y en general, en cualquier cambio de dirección que tenga, ¿cierto?, nuestra canalización. Cuando estamos haciendo un ángulo interior, un exterior, ¿cierto?, un ángulo plano o la derivación en realidad que se requiera, necesitamos, ¿cierto?, y es una obligación el uso de los accesorios. Bien, ahora, el punto relevante siempre a tratar acá es el porqué del uso del accesorio. Habitualmente se le da un carácter, ¿cierto? Se le da un carácter bien estético. Es como no, usar accesorios para que sea más bonito, pero en realidad tiene un trasfondo técnico también. Ya no es solamente algo estético. Seguro contribuye a la estética de que la canalización se vea con una continuidad distinta, con una forma diferente, que no se vean las imperfecciones de estos cortes, por ejemplo, que vemos ahí en la imagen, pero su trasfondo va más allá. La única forma
de garantizar, ¿cierto?, que el índice de protección esté en todo el recorrido de la canalización, ¿cierto?, es utilizando los accesorios, ¿ya? Por otra parte, cuando nosotros hacemos cortes irregulares, por ejemplo, como el que mostramos acá en la imagen, para evitar el accesorio, lo que tiende a pasar, por ejemplo, con este corte en 90 grados, es que el cableado termina adoptando la misma forma, ¿cierto?, que en la canalización, formando un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y eso va a contribuir que haya un desgaste también, ¿cierto? En esa desviación o en esa curvatura irregular del cable, va a haber, ¿cierto? Progresivamente una deformación y la palabra es un desgaste, ¿cierto? En el mismo conductor, incluso al punto de que puede transformarse en un punto caliente, ¿cierto? Si la corriente, por ejemplo, que circula por el conductor, ¿cierto? Es bastante alta, ¿ya? Así que hay que tener esa condición. Cuando yo coloco un accesorio, yo suavizo también la curvatura. El cable tiende a tomar, ¿cierto?, la misma forma de la curvatura de la canalización, por tanto, no se torna un ángulo cerrado, ¿ya? Garantizando obviamente también una mayor durabilidad y mayor seguridad en la instalación. Entonces, ¿es estético o tiene una componente estética? Sí, pero no es lo prioritario o no es lo más importante por el cual nosotros siempre deberíamos respetar el uso de los accesorios en los sistemas de canalización, ¿ya? Eh, Otro de los puntos, ¿cierto?, que trae el RIC número 4 es lo que conversábamos ya hace un buen rato, donde yo lo voy a instalar, ¿cierto?, para el alcance, ¿cierto?, y la sección de este reglamento y de este pliego técnico. Las canalizaciones son para instalaciones, ¿cierto?, sobrepuestas en muros de habitaciones, oficinas, en recintos similares de ambiente seco y limpio, ¿cierto? Y nos pide que la altura mínima de instalación desde el borde inferior, voy a activar aquí mi puntero, desde el borde inferior de la canalización, la altura mínima hacia el piso útil finalmente son 20 centímetros. No puedo instalarlo más abajo que eso, ¿ya? Está reglamentado de esa forma. Por otro lado, como es una canalización sobrepuesta, deben ser accesibles en todo el recorrido. Debo yo poder ingresar al sistema de canalización, ¿cierto? A registrar, ¿cierto? En el caso de que se necesite el cable o algún circuito. ¿Dónde se va a hacer una excepción de esta accesibilidad? Es siempre y cuando la canalización traspase un muro y por razones lógicas, ¿cierto? Ahí va a quedar una pequeña sección, ¿cierto?, del ancho del muro en el cual no va a ser accesible, pero el resto de la canalización tiene que ser accesible, está mandatado así. Ya, las molduras y bandejas, ¿cierto?, van a poder ser simples o compuestas. Cuando nos referimos a que son molduras o bandejas simples, nos referimos a que tengan un solo canal, ¿cierto?, un solo compartimento donde yo voy a poder instalar el cableado. Ya, por otro lado, cuando hablamos de molduras o bandejas que puedan ser compuestas, son las que tienen más de un compartimento, ¿ya? Y en ellas, ¿cierto?, se puede dar una configuración con tabiques que sean de fraccionamiento o de separación. ¿Cuál es la diferencia entre un tabique de fraccionamiento y uno de separación? Que el de separación, ¿cierto?, es solamente un espaciado, una división, ¿cierto?, dentro de una canalización, pero no separa hasta la tapa, ¿ya? En una canalización, voy a poner el caso de 105 por 50, por ejemplo, de medida, si yo tengo una sola tapa, y lo vamos a ver después también ahí en el showroom, con un tabique de separación, por ejemplo, va a seguir siendo una sola tapa y el tabique, ¿cierto?, no va a separar hasta la tapa, sino que va a provocar una pequeña división en el interior. Por otra parte, si hablamos de un tabique que sea de fraccionamiento, ese tabique separa hasta la tapa y deja dos compartimentos completamente separados, como es el caso, por ejemplo, de la canalización que vamos a ver acá abajo. ¿Ya? En el caso de la canalización que se ve ahí abajo, los tabiques son de fraccionamiento, separan completamente el canal, ¿ya? Son dos aplicaciones diferentes, va a depender mucho, ¿cierto?, del formato de canalización que yo esté utilizando, ¿cierto?, para mi instalación, si es que yo requiero un tabique de fraccionamiento o uno de separación. ¿Qué me va a permitir esto? Cuando yo subdivido y tengo distintos compartimentos, me va a permitir llevar diferentes servicios. Ya si yo tengo una canalización con un solo compartimento, yo no puedo llevar fuerza junto con datos. Está prohibido. Ya sabemos que un cable cuando recorrido por corriente eléctrica genera claramente, ¿cierto?, un campo magnético que puede afectar. Y si además las cargas que están siendo conectadas a ese cable tienen, ¿cierto?, o permiten o generan deformaciones en la forma de onda. Además, estos campos electromagnéticos generados pueden, ¿cierto?, ser en frecuencias que afecten los niveles de comunicación. Por tanto,
se obliga a la separación en distintos compartimentos. Si tengo una bandeja, una moldura con 2 compartimentos o más de 2 compartimentos, como se ve en la imagen, ahí yo puedo pasar cables de fuerza por uno y cables de datos o de control, ¿cierto? O de señalización por el otro sin inconveniente, ¿ya? En estas canalizaciones, si tengo una línea de corrientes fuertes y débiles y también línea de cañerías, ¿puedo usar una compuesta o tiene que ir separada? Esto me presenta sobre todo en las instalaciones de showroom, ya que hay que habilitar tanto corrientes débiles, fuertes y también tuberías. Antonio, ahí claramente todo por separado, ya es lo que un poco comentábamos recién. Existen canalizaciones en las cuales yo puedo tener hasta 3 compartimentos de separación. Estamos hablando de una canalización bastante más ancha, ya en el caso de las plásticas. Y en ese caso, obviamente, tienes que separar un compartimento con fuerza, otro con datos. Y en el caso de que lleves una tubería, ahí te preguntaría en realidad qué tipo de tubería, ¿cierto?, es el que vas a llevar. Si en esa tubería, por ejemplo, va a haber fluidos, por ejemplo, de algún sistema de aire acondicionado, la recomendación es que no los mezcles. Ya no puedes mezclarlo. Ahí tiene que ser un sistema de canalización aparte. Puedes dejar fuerza y puedes dejar datos, ¿cierto? O control, ¿cierto? Pero siempre entendiéndose que son corrientes débiles dentro de un sistema de canalización y si son tuberías de desagüe, ¿cierto? En el cual tú vas a sacar algún tipo de fluido, aparte, separado del sistema eléctrico, ¿ya? El tabique es suficiente para llevar, provoca una separación. Aarón, el tabique de fraccionamiento, el tabique, fíjate que el mismo reglamento señala, ¿cierto?, que puede ser fijo o removible y permitirá dividir la sección transversal en 2 o más sectores. Cuando tú tienes un tabique de separación, lo que se provoca, ¿cierto?, o se denomina, se aumenta la distancia superficial de la canalización. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de los campos electromagnéticos, es como que tú les agregues más separación a los conductores. Ahí hay un punto súper importante, interesante lo que plantea Aarón. Si yo tengo un cable de fuerza con un cable de datos y yo logro mayor distancia entre ellos, yo voy a mejorar la compatibilidad electromagnética, ¿ya? De acuerdo, yo separo, ¿y qué es lo que hace un tabique de separación? Aumenta esa distancia de separación. Yo con eso puedo mejorar finalmente el desempeño de compatibilidad electromagnética. Pero no te va a garantizar, ¿cierto? Un tabique de separación no te va a garantizar que no exista absolutamente nada de ruido. Por eso siempre hay en esas condiciones mucho más recomendable que tú utilices un tabique de fraccionamiento, que separes completamente el canal, ¿ya? Para tener, obviamente, el mejor desempeño posible en compatibilidad, perdón, electromagnética. ¿Dónde podríamos utilizar o sería tal vez más útil el tabique de separación? Cuando, por ejemplo, ya tal vez yo quiero diferenciar algún circuito dentro de una canalización. Si yo, por ejemplo, tengo más de un circuito y quiero que los cables no estén todos mezclados, ahí yo podría utilizar un tabique de separación para dividir interiormente dentro de un compartimento ciertos 2 circuitos diferentes, ¿ya? En mi recomendación, Aarón, siempre que quieran usar fuerza y datos, fraccionamiento. Dividan completamente el canal para garantizar una mejor compatibilidad electromagnética en la instalación, ¿ya? Ya, y por otro lado, una de las cosas que cambió también respecto a la norma 4 con la situación actual es la capacidad, ¿cierto?, que nosotros podemos ocupar de la canalización. Antiguamente teníamos un 20%, ahora tenemos un 40% que podemos utilizar del área útil de la bandeja o de la moldura. Pero no hay que olvidarse, ¿cierto?, que este 40% también tiene que tener en cuenta los factores de corrección. Ya los factores de corrección que están establecidos en los puntos 624 y 625 del pliego número 4 hacen relación también a las corrientes y temperaturas que pueden alcanzar los conductores que ustedes están utilizando, ¿ya? Así que hay que tener siempre en cuenta eso. En el caso que estés dentro de los rangos, ¿cierto?, también que establecen esos puntos, tú puedes utilizar el 40% sin ningún inconveniente, ¿ya? ¿Qué cosa es importante de mencionar también acá? Estamos viviendo, yo creo que no sé, me perdí la primera charla de Marianela en la parte de cableado estructurado de cobre, pero estamos viviendo también un proceso de evolución, ¿cierto?, en materia de la alimentación de los sistemas de infraestructura digital, en los cuales antes siempre era fuerza y datos por separado, pero ahora
¿cierto? Recuerden que también tenemos cables de datos que son capaces de llevar alimentación, el famoso Power over Ethernet, ya el PoE que se denomina, o el Power over Ethernet, también disipa, lleva energía. De hecho, está permitido hasta 48 watts, por tanto, ahí sí se genera calor. Muchas veces nosotros en el cableado de datos un poco nos despreocupamos, decimos, esto no genera temperatura a la larga. Estamos hablando de tensiones muy bajas, corrientes muy chiquititas, por tanto, la disipación es súper despreciable. Ya, pero esa disipación no es despreciable, ¿cierto? Cuando hablamos de cables que son con Power over Ethernet, donde sí llevamos, ¿cierto?, una mayor potencia para alimentar un dispositivo, por ejemplo, y que puede disipar o generar alguna temperatura. ¿Ya? Así que siempre tener en cuenta, si incluso estoy llevando el cableado de datos con capacidad de alimentación, no hay que olvidarse, ¿cierto?, de dejar el espacio suficiente para que se pueda provocar una ventilación o el flujo al menos de aire para evacuar, ¿cierto?, la disipación y de esta forma garantizar también un sistema más eficiente. ¿Ya? Ya, veamos un poco el punto de la discordia, digo yo siempre, porque claramente en la norma 4/2003 era, y siempre fue un poco el punto de la discordia, el cómo identificamos si una canalización efectivamente es libre de halógeno, no es libre de halógeno, es clase M1, la puedo usar o no la puedo usar. En la norma 4/2003 era un lío, ¿cierto? Poder entenderlo. Salía una nota al pie que decía... estas condiciones, ¿cierto?, que establecían el punto 8281, 8282, me acuerdo. O sea, estas condiciones son equivalentes al clase M1, BOF 4 de la norma francesa 16 y F 101 y 104, creo que eran los números. Pero finalmente no me aclaraba si lo que yo tenía que decir era o no libre halógeno, qué era. Generaba confusión, ¿ya? Y así fue durante mucho tiempo, ¿cierto? Que teníamos esta confusión de cuándo uso esto, qué es este material es libre halógeno o no. Ahora yo creo que el nuevo reglamento en el pliego número 4 simplificó bastante el cómo entender esto. ¿Ya? Ahora lo que hay que tener claro es cuándo un material es libre halógeno y cuándo no. Así de simple, ¿ya? Porque ya por lo menos el reglamento no es un obstáculo para poder entender, ¿cierto?, el dónde debo usar o dónde no debo usar. En el punto 5.2 del nuevo reglamento se establece que todos los conductores eléctricos, todas las canalizaciones no metálicas, para que se puedan utilizar en una instalación, para que se puedan utilizar, ¿cierto?, en una instalación, tienen que ser retardantes a la llama, tienen que ser autoextinguentes. Esa es una obligación, independiente sea, ¿cierto?, libre halógeno o no, tiene que cumplir con ser retardante a la llama y autoextinguente, o lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como no propagador de la llama, ¿ya? Me han preguntado, ¿cierto?, bastante si esto es distinto a lo que nosotros conocíamos como el clase M1. Y la verdad que no es distinto finalmente a lo que conocemos como clase M1. Está explicado de una manera más sencilla, que en realidad se agradece. Ya, cuando hablamos de clase M1, ¿cierto?, nos referimos a un sistema que nos permite medir, ¿cierto?, cómo es el comportamiento que tienen los materiales frente al fuego, cuando están en el caso de un incendio. Si estos se comportan de una manera muy inflamable o fácilmente inflamable, si estos son difícilmente inflamables, si son combustibles pero no se inflaman, ¿cierto?, que es lo que clasifica con ser no propagador de llama, ¿ya? O incluso si no son combustibles. ¿Ya? La clase M0 es el tope, ¿cierto?, es lo máximo, y esto generalmente se da solamente para cementos y fibrocementos, ¿ya? Mientras que la clase M1 es lo más alto que puede aspirar a la larga un plástico, ¿ya? Porque un plástico va a ser combustible, o sea, sí o sí. El tema es si ese plástico, al ser combustible, ¿cierto?, va o no propagar llama, va o no a inflamarse, ¿cierto?, y a generar que se transforme, como digo siempre, en una mecha, finalmente, todo el recorrido de la canalización. ¿Ya? El M1 garantiza, ¿cierto?, que si bien es un material que es combustible, este no se va a inflamar. Eso es lo que me garantiza. ¿Cómo lo demuestro? A través de certificados, como decíamos, a través del cumplimiento del estándar IEC, ¿cierto? Y todo eso. ¿Bien? Ahora, por otro lado, ¿cierto? Por otro lado tenemos el concepto de lugares de reunión de personas. Ya acá nos establece, ¿cierto?, que en el caso de los cables, ¿cierto?, las cubiertas de los conductores y las canalizaciones no metálicas, como pueden ser tuberías, bandejas, ¿cierto?, y todas las similares, que se destinan a servir los recintos que se consideran como lugares de reunión de personas, ya tienen que ser retardantes a la llama, que ya era un punto que dijimos que se pedía, tienen que ser no propagador de incendio, de baja emisión de humo, libres de halógeno y de baja toxicidad. ¿Ya? Acá hay que ser bien concretos. Cuando un producto es libre de halógeno, es certificado libre de halógeno, efectivamente
es retardante a la llama también, es no propagador de incendios, de baja emisión de humo, de baja toxicidad, ¿ya? Porque para conseguir que un producto sea libre de halógeno, se le hacen un montón de tratamientos especiales a esa materia prima. No es el típico PVC que ustedes encuentran en una canalización, ya es un material diferente, es un material que se denomina ABS y que además es un ABS con un tratamiento especial, no es cualquier ABS, ya hay ABS que tampoco pasan la prueba del libre de halógeno, y ojo ahí, ya, es una ABS que además se hace, ¿cierto?, una reducción de su contenido halogenado al mínimo porcentaje, ¿cierto?, que establece en este caso el estándar internacional. Es un 0,5% de la muestra. ¿Ya? Para que un producto sea libre de halógeno, tiene que tener menos de un 0,5% de cloro, bromo, yodo, astato. ¿Ya? Y así recién se puede clasificar, certificar, ¿cierto?, y ser realmente un producto libre de halógeno. Ahora, lo que cambió sí en definición acá es un poco la definición del lugar de reunión de personas, que antes estaba, ¿se acuerdan?, ligado a un tiempo, estaba ligado también, ¿cierto?, no solo a un tiempo, sino que también a una cantidad de personas, y eso provocaba una variabilidad o una distinta interpretación a la larga. Pero para el caso, ¿cierto?, que tenemos ahora en el artículo 3 del reglamento, esto sí está en el reglamento, no en el pliego 4, ya define que va a ser considerado, debe ser considerado un lugar de reunión de personas, todo estructura, espacio, ¿cierto?, cuya capacidad de reunión sea de 100 o más personas. Es así, está establecido. Si tiene capacidad para 100 o más personas, lugar de reunión de personas, y se mantienen vigentes, ¿cierto?, todos los recintos que antes conocíamos, que siempre tienen que ser considerados lugares de reunión de personas. Asistenciales, educacionales, recintos de entretenimiento, recintos de esparcimiento, etc. ¿Ya? Ahí está lo que hablábamos recién, que son los halógenos, elementos de la tabla periódica: flúor, cloro, bromo, yodo, astato. El más relevante siempre el cloro, que es el que está presente en el PVC. ¿Ya? Por tanto, cuando ustedes van y compran una canalización de PVC, solamente que diga de PVC ya les dice que no es un producto libre de halógeno. ¿Ya? Que no nos engañen ahí con eso. ¿Ya? Si un producto de PVC no es libre de halógeno, tiene cloro. ¿Ya? Y eso hay que ser súper franco también en decirlo. Habitualmente los libres halógenos van a ser de ABS, ¿cierto? Y además debe estar certificado. Voy a detenerme ahí un poquito en la pregunta de Antonio. Dice, pero en el caso de tener corrientes débiles y fuertes, generalmente generan microcortes en las conexiones de datos. Por eso, por lo general, se pone por separado a 60 centímetros aproximadamente para evitar problemas de transmisión al instalar una red de datos o nueva oficina. Antonio, habitualmente se exige, por ejemplo, todo depende, si me estás hablando, por ejemplo, de las canalizaciones plásticas, ya en particular es admitido totalmente el que tú los lleves siempre que esté el compartimento por separado, ¿ya? Hay casos, ¿cierto? Y ahí te doy todo el punto. Hay casos en los cuales, a pesar de la separación, ¿cierto? Podemos tener algún tipo de interferencia, pero habitualmente eso se provoca cuando la red eléctrica, ¿cierto? O con la red de fuerza que dices tú, tiene alguna carga, ¿cierto? Alguna carga que provoca algún tipo de distorsión o se presenta, ¿cierto?, alguna distorsión en una frecuencia mayor. Ahí sí puede inducir y efectivamente provocar microcorte o delay. Ahora, cuando es otro tipo de canalización, ¿cierto? Como por ejemplo un canastillo, que son sistemas abiertos, por ejemplo, o como es una escalerilla, por ejemplo, que son sistemas abiertos, la recomendación ahí también por estándares internacionales es que tú los separes. Ya, definitivamente ahí te doy todo el punto, que tú separes la canalización, que lo distancies, ¿cierto? Y además que les brindes una buena puesta a tierra para garantizar eso, ¿ya? Este punto va a estar bien interesante la próxima semana cuando hablemos de canalizaciones metálicas, porque ahí la importancia del aterrizar la canalización metálica para garantizar una muy buena compatibilidad electromagnética es fundamental. Y ahí toca mucho el punto que dice Antonio, ¿cierto?, de que hay que separar por distancia, ¿cierto?, más allá de que podamos igual colocar algún tabique o algo, pero hay que separar de frente el tipo de canalización, ¿ya? Una cabaña se clasifica como local de reunión de personas. Vladimir, buena pregunta, depende de la cabaña, ¿ya? Porque si la cabaña tiene capacidad para 100 o más personas y pueden llegar a estar 100 o más personas ahí, tiene que ser entendido como un lugar de reunión de personas, ¿ya? Si es una cabaña pequeña, ¿cierto?, del tipo más habitacional, residencial, no hay ninguna exigencia con que esa cabaña sea libre de halógeno, ¿ya? Es así, ya no está establecido
por ejemplo, el sector residencial, por ejemplo. No hay una obligación de colocar canalizaciones o sistemas libres de halógeno dentro de una casa. También pongo el ejemplo. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno ya entiende el concepto del libre halógeno, sabe que la protección siempre va a poder ir más allá si uno lo desea. Ya, o sea, si uno realmente quiere garantizar y poner en valor el hecho de que es un sistema de canalización o de cajas más segura, traspasa, ¿cierto?, a la larga todo recinto. Si yo quiero asegurarme con una instalación en mi casa, por ejemplo, y conozco el concepto de libre halógeno, nada me impide que yo pueda usar una canalización libre halógeno. Ya, trato de un poco de explicarlo, que ahí depende, ¿cierto?, el grado de seguridad que uno quiera brindarle a la instalación. Ya. Por último, ¿cierto?, para ya cerrarlo de norma, los códigos QR de las bandejas y las molduras, ¿cierto? Es una pregunta bien recurrente y hay que tener claro, ¿cierto?, que hasta el momento no existe por parte de la SEC una obligatoriedad de certificación local para los sistemas de canalización plástico. Ningún tipo de canalización plástico de lo tipo liviano, ¿cierto? Bandeja moldura, porque el conduit sí se certifica, ¿ya? Ni las bandejas, ¿cierto? Ni las molduras tienen, de acuerdo al decreto supremo, ¿cierto?, una obligación de ser certificadas a nivel nacional. ¿Ya? De lo contrario, si tuvieran una obligación, todos los productores, todos los productos que ustedes encuentran en el mercado tendrían que tener este código QR, si no, no se podrían vender, así de simple, ¿ya? Ahora, si en algún momento, obviamente, la SEC dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a certificar todas las bandejas y todas las molduras, todo lo vamos a tener que hacer, por lo que les decía, si no, no se puede comercializar, es así de simple. ¿Ya? Ahora, ojo, que no haya una obligación de certificar de manera nacional estos productos no significa que no sean certificados, por ejemplo, y que cumplan con los estándares internacionales, o no significa que yo voluntariamente pueda tomar mi producto, enviarlo a un laboratorio de certificación nacional y que ensayen ese producto. Por ejemplo, les pongo el caso concreto de nuestras canalizaciones libre de halógeno, por ejemplo. Para las bandejas libres de halógeno de Legrand, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra certificación, ¿cierto?, nacional, internacional, ¿cierto?, nuestros certificados de conformidad para la canalización. Y además, ¿cierto? Y además, nosotros tomamos nuestro producto, lo enviamos a CESMEC, ¿cierto? Y obviamente se testeó y se entregó, ¿cierto?, los resultados de los ensayos, ¿cierto?, para corroborar el que es un producto libre de halógeno. ¿Se entiende? Entonces, si bien no es obligación, uno igual lo puede hacer de forma voluntaria. Lo que no van a encontrar es un código QR, ¿cierto? Porque eso solamente se otorga bajo el decreto supremo, ¿cierto? Bajo un producto que realmente es certificable. Bien, eso es, ¿cierto?, en la parte normativa. Estoy como súper justo en la hora, pero me gustaría que viéramos un poco el tema de la oferta directamente desde el showroom. No sé si, Albita, tú estás ahí para que me cubras unos minutos y yo poder desplazarme hacia el showroom para que veamos los productos desde allá. Claro que sí, Salvador, aquí estoy. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho súper. Ya, perfecto. Entonces, Súper, Salvador, denme un vaya minutito nomás. y yo me voy a mover al showroom entonces, ¿ya? Listo. Ya, bueno, yo por mi parte comentarles que ya en pantalla se encuentra tanto la presentación como dos artículos técnicos de estos productos, así que espero hayan podido descargarlo. Y mientras Salvador se va hasta el showroom, porque ahora mismo está en nuestras oficinas, por ejemplo, ya hay algunos de ustedes que nos han visitado, yo les voy a ir colocando mientras un video del showroom virtual de nuestras nuevas oficinas en el Costanera Center para que puedan conocerlo y esperamos muy pronto también puedan visitarnos. Y bueno, los que están en regiones un poco más lejos, bueno, tengan acá, yo les voy a dejar el link para que puedan recorrerlo cuando quieran y puedan revisar todas las soluciones, no solo las canalizaciones, sino toda nuestra oferta en general. Así que bueno, acá podemos ver un poco de nuestras oficinas. Hace un año aproximadamente nos mudamos y ahora van a poder encontrar este showroom donde están todos los productos funcionando ya, donde van a poder ver un transformador, van a poder ver celdas de media tensión, van a poder ver también todo lo que es la parte de data centers. Hay un mini data center acá a la derecha. Y no solo eso, sino que cada uno de los productos tienen unos puntitos, como pueden ver ahí, y si ustedes pinchan van a poder ver brochures, catálogos, artículos técnicos y mucha información acerca de cada uno de esos productos que pueden encontrar en nuestras oficinas, incluso unos pequeños videos con una explicación del producto como tal, así que ahí les dejé el link en el chat para los que quieran visitar este showroom virtualmente. Lo hicimos con muchísimo cariño, fue un trabajo
de todo el equipo, así que esperamos puedan visitarlo también. Hola Salvador, ya te vemos ahí caminando. Perfecto, no sé si me escuchan bien, Sí, Lolita. se escucha bien Salvador. Voy a Ya, ponerte perfecto, cama completa para perfecto. que podamos verte. Eso, ahí sí. Retomo desde acá. Me encontré con que justo también hay más clientes desde el showroom, por eso también me puse mascarilla. Eh, pero lo que quería mostrarles un poco, ¿cierto?, es desde que podamos conocer la oferta de canalizaciones de Legrand, pero hacerlo desde acá con el producto en vivo, ¿cierto? No sé si ahí me pueden confirmar si ya ven para que hagamos un recorrido de las canalizaciones. Salvador se ve ¿Se ve bien. bien? Sí, se ve ¿Sabes qué? bien. Escucho, Alba, de fondo la música del inicio. Ah, sí, lo voy a No sé, sacar no sé entonces. por qué. Voy a sacarlo. Ahí lo vemos. ¿Escuchas la música aún? ¿Lo ¿O ya? ves? Sí, Sí, sigo se ve. escuchando la música. Sí. Qué raro porque ya lo sacamos. Lo Ya. sacamos. Algo pasó. Ahí sí, ahí recién se detuvo. Perfecto. Ya, miren, estoy acá, un poquito más de lejos, estoy acá entonces desde el showroom de Legrand, precisamente en el sector de bandejas y molduras de LP. Dentro de este sector de bandeja y moldura, bueno, nosotros nos preocupamos un poco de tener completamente la oferta de los distintos tipos de canalización, ¿cierto?, de bandejas y molduras que tiene Legrand. Voy a partir, ¿cierto?, primero por nuestra solución de bandejas DLP, ¿cierto?, antimicrobiana. La solución de DLP antimicrobiana es una bandeja, ¿cierto?, que es enriquecida con iones de plata. Ya, a diferencia de los demás sistemas de canalización, en su proceso de fabricación se adhieren ciertos iones de plata que lo que hacen precisamente es, ¿cierto?, cuando entran en contacto con alguna bacteria, por ejemplo, como puede ser la Escherichia coli, ¿cierto?, una bacteria muy común, automáticamente esta no prolifera, ¿cierto? No es capaz de mantenerse, ¿cierto?, al entrar en contacto con estas partículas. Es una tecnología que ya se utiliza hace bastante tiempo. De hecho, tal vez recordarán que en su tiempo se aplicaba también a las lavadoras este tipo de tecnología, ¿ya? Y que nos garantiza, lógicamente, un comportamiento mucho mejor para todos los recintos que requieren de un ambiente, ¿cierto?, más protegido, como es el caso, por ejemplo, de un espacio en el cual nosotros tengamos un hospital, por ejemplo, o un espacio en el cual tengamos, por ejemplo, un lugar de manipulación de alimentos, que queramos garantizar un nivel, ¿cierto?, de higiene mayor. Es una solución del tipo Snap-on, como pueden ver, por ejemplo, los módulos van directamente a la bandeja, acá no hay un soporte, ¿ya? Y eso también me entrega facilidad de instalación. Yo lo único que hago después es agregarle solamente los SoluClip, ¿cierto?, que lo que hacen es evitar que se desplace finalmente el módulo o que se pueda arrancar. Bien. Por otro lado, la capacidad, ¿cierto? Existen con dos compartimentos, como ustedes pueden ver, que es esta que está acá, pero también existen, ¿cierto?, con tres compartimentos, un solo compartimento en distintos formatos, ¿ya? Otra solución que tenemos acá también es nuestra canalización DLP de fluidos, como se puede ver ahí, ¿cierto? Le voy a hacer el recorrido completo. Es una canalización que está diseñada especialmente para aportar ductos de climatización. La gracia un poco de esta canalización es la facilidad de instalación, que me dé la posibilidad, ¿cierto?, de llevar los ductos sin ningún problema. En todo el recorrido hacerlo de manera bien fácil, ¿cierto? Si se fijan, voy a retirar esta pieza de acá. Yo tengo dos posibilidades para poder fijarlo. O lo instalo con una base de fondo, como se ve ahí, o también lo puedo instalar solamente con abrazaderas. Ya es una abrazadera que viene como con un tarugo incorporado, por tanto facilita mucho la fijación. Basta que yo coloque 5 de estas abrazaderas, ¿cierto? Y yo ya puedo fijar 2 metros de canalización, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. ¿Ya? Voy a colocar ahí nuevamente la canalización. Entonces, otro de los puntos importantes es que tiene accesorios como el que ven ahí, que me va a permitir los pasos desde una pared a otra sin ningún inconveniente. ¿Bien? Ya un poquito más abajo, me voy a agachar acá, van a encontrar, ¿cierto?, nuestras soluciones DLP libres de halógeno. Acá están las dos clásicas, ¿cierto?, o más utilizadas dentro de esas canalizaciones. En la parte superior, ¿cierto?, van a encontrar una canalización libre de halógeno de 100 por 50. Ahí precisamente está instalado con módulos del tipo Mosaic, ¿ya? Y también, obviamente, canalizaciones con dos compartimentos, como en el caso de esta de 190, que está en este caso habilitado con las tomas del tipo Matix, ya un soporte universal que nos permite montar placas del tipo Matix.
En el caso de las soluciones libre halógeno, aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, 4 formatos de bandeja, ¿cierto?, y 3 formatos de moldura, obviamente certificadas y que cumplen con los estándares internacionales. Bien. Ya del otro lado están las soluciones ya más clásicas, como son, por ejemplo, la Snap-on, sin la propiedad de antimicrobiana. Es una Snap-on tradicional, que acá, ¿cierto?, su principal ventaja es, como ya les mencionaba, el hecho de que pueda eclipsar los módulos directamente, como se ve ahí, y no necesita de un soporte para poder instalarlo. Existen 5 tamaños de ese tipo de canalización, con hasta 3 compartimentos, ¿cierto?, y con más o menos capacidades. Bien. Por otro lado, tengo acá la mucho más tradicional. De seguro tal vez ustedes van a reconocer este tipo de bandeja porque es la más común, ¿cierto? La DLP3 en formato 105x50, acá también montada, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, con módulos del tipo Mosaic, y en la parte inferior la de 150x50 también, ¿cierto?, con módulos del tipo Mosaic. Ahí teníamos la diferencia un poco. Ese es un tabique, ¿cierto?, de fraccionamiento. Por tanto, el tabique divide, ¿cierto?, desde la misma canalización hasta la tapa. Si se fijan, acá hay 2 tapas de 65, por tanto los compartimentos quedan completamente separados. Eso es lo más recomendable, ¿cierto?, a la larga de realizar cuando tengo fuerza y datos. Y acá abajo, ¿cierto?, por último está nuestra solución de DLP aluminio, una canalización que es completamente de aluminio. Es una canalización que se utiliza bastante en oficinas de planta abierta, por ejemplo, como perimetrales o en instalaciones, ¿cierto?, donde queremos un estándar un poco mayor, ¿cierto?, donde realmente queremos una durabilidad más amplia, porque al ser de aluminio es más resistente también, ¿cierto?, y una estética distinta, ya una estética diferente. En tamaños, la DLP aluminio está en 105x50 y 150x50. Y para finalizar, obviamente, nuestra gama también de molduras, donde vamos a tener, ¿cierto?, molduras ya sea más simples, de las medidas tradicionales, 20x10, ¿cierto?, con tabique, sin tabique, en color café, ¿cierto?, para evitar tener que pintar molduras de 32x10 con 2 compartimentos, si se fijan, o incluso las más grandes, ¿cierto?, que son hasta con 3 compartimentos, donde yo voy a poder derivar, ¿cierto?, a una caja Chucky para la instalación de un enchufe, ¿cierto?, o de otro elemento que necesite. Bien, entonces si se fijan, van a encontrar soluciones, ¿cierto?, que nos dan la posibilidad de tener distintas instancias. Me voy a devolver ya a la sala, espero que a ver, me voy a devolver, ¿cierto?, donde estaba relatando el curso. Como pueden ver, ¿cierto?, a ver, el estabilizador se dio vuelta ahí. Como pueden ver, son soluciones que voy a poder instalar de acuerdo, ¿cierto?, a la necesidad que tenga, y eso es lo relevante, porque muchas veces trabajamos de más con algunos sistemas de canalización, ¿cierto? Porque, por ejemplo, me pongo en el caso de una bandeja tradicional para instalar aire acondicionado, tengo que verme en la obligación de estar rompiendo, perforando la canalización donde no es, me voy a complicar para poder fijar los ductos, y es porque no son soluciones diseñadas para esos propósitos. Entonces, la diferencia a la larga en DLP es que todas estas soluciones a la larga están diseñadas para hacer un poco el trabajo más fácil y para que cumplan con las condiciones también de instalación de cada uno de los recintos. Ya, voy a apagar acá un poquito esto, Albita, me voy a trasladar entonces nuevamente al computador para que ya podamos ir cerrando. Dame un segundo. Ya, perfecto. Gracias, Salvador. Y bueno, como pudieron ver, ahí está lo que es el showroom, la parte de canalizaciones y toda la oferta que tiene Legrand. Eso mismo lo van a poder ver nuevamente en el link que les acabo de colocar en el chat por si quedaron algunas dudas o porque si quieren revisarlo nuevamente. Así que bueno, ahí los dejamos desde ya invitados a visitarlos. Y bueno, mientras Salvador se conecta, recordarles que el próximo viernes vamos con el webinar de distribución de la energía a través de PDUs a la misma hora. Salvador, te dejo entonces para que puedas continuar. Perfecto. Nos encontramos justo con que estaban visitando el stand de al lado. Espero que no se haya colado todo, porque tenían ahí toda una conversación en la parte de potencia estaban, así que... Sí, se escucha un poco, pero nada grave, Salvador. Ya, perfecto. Bueno, espero que hayan podido ver. La gama es amplia. Yo los invito realmente cuando tengan la posibilidad, ¿cierto?, de arrancarse a nuestras instalaciones, o bueno, veo que Albita también les compartió lo del showroom virtual para que puedan recorrerlo. Cuando tengan la oportunidad también de venir y darse una vuelta,
tomen contacto, ¿cierto? Cuando necesiten abordar algo, necesiten ver una solución en vivo, porque a veces verlo a través de una presentación, de una ficha, no deja claridad de cómo yo realmente lo puedo utilizar. Entonces, a veces, si es necesario ver una solución, obviamente cuenten con que pueden utilizar nuestro showroom, está para eso, ya está para que podamos facilitar, ¿cierto?, el conocer los productos y el trabajar en conjunto, ¿ya? Yo me devolví precisamente porque, si bien ya revisamos, acá en la presentación está toda la parte de la oferta que vimos en vivo ahí con las soluciones. Yo me voy a saltar esta parte, se la voy a dejar como información, pero me voy a ir, ¿cierto?, principalmente a esta slide para hablarle un poquito de las propiedades, ¿cierto?, que nos diferencian. Ahora, todo este tema del cambio normativo pone un marco, ¿cierto?, de novedad sobre muchas cosas, sobre, por ejemplo, el que nos pidan que sea con propiedades de resistencia de luz ultravioleta, que nos pidan, por ejemplo, el IP y el IK, que nos pidan varias condiciones. Una de las cosas que nosotros siempre hemos recalcado precisamente son esas, y es porque nuestras propiedades que nos diferencian son efectivamente el cumplimiento de condiciones de estándares internacionales que ya a nivel mundial están hace mucho tiempo. Nosotros hace mucho tiempo señalamos que nuestras canalizaciones tienen resistencia UV, que nuestras canalizaciones también tienen cumplimiento de RoHS, por ejemplo, o las múltiples características que ustedes ven ahí en esa imagen. ¿Ya? Es súper positivo que nuestra regulación, ¿cierto?, que en este caso pliego número 4, se esté ajustando a los estándares internacionales, ¿ya? Porque claramente hablamos de una mayor seguridad para nuestras instalaciones. ¿Bien? Ahí también en la presentación está la descripción de cada uno de ellos. Si ustedes quieren conocer más acerca de las propiedades, saber en qué consiste, lo pueden revisar. Y Alba también les compartió los artículos técnicos. Dentro de los artículos técnicos hay uno que habla de las propiedades de DLP. Y si ustedes se interiorizan un poco más, son como una página y media, no es muy largo, pero ahí ustedes van a entender algunos conceptos, por ejemplo, que muchas veces se piden, como son, por ejemplo, la capacidad de aislación, ¿cierto? Las características de aislamiento. Ahí van a poder en ese artículo entender realmente de qué estamos hablando. Cuando, por ejemplo, vemos que en alguna canalización dice tensión asignada a 500 voltios. ¿Qué significa, por ejemplo, tensión asignada a 500 voltios? ¿Cuánto realmente es la capacidad de tensión disruptiva que podría aceptar la canalización? Entonces, todas esas cosas están explicadas en ese artículo técnico. Los invito, ¿cierto?, a que puedan verlo y conocer un poquito más de sus características, ¿ya? Y ya para ir finalizando, ¿cómo busco, cierto? Y estas son herramientas de trabajo a la larga. ¿Cómo busco yo cuando necesito, por ejemplo, ubicar o armar, cierto, una solución de canalización? Tengo distintas alternativas. Yo puedo recurrir al catálogo, cierto, físico de Legrand. En el catálogo físico de Legrand ustedes siempre van a encontrar estas tablas de selección rápida, en las cuales yo voy a poder cruzar referencias, poder decir, bueno, necesito armar una cubicación con canalización de 105 por 50, por ejemplo, y voy a poder ver la fila correspondiente y cruzar con el accesorio, y todas las referencias me van a venir de manera bastante sencilla para poder leerlo, ¿ya? O también, ¿cierto?, voy a encontrar de repente algunas imágenes tipo resumen, gráficas referenciales, donde me va a indicar qué tipo de accesorio es para cada instalación, con qué referencia, ¿cierto? O voy a encontrar ya mucho más detalle también en el mismo catálogo. ¿Cómo es la tapa? ¿Es flexible o no es flexible? ¿Cuánto es la dimensión? ¿Cómo es la forma? Todas esas cosas aparecen ya en la parte más detallada del catálogo, ¿cierto? Lo mismo incluso con una selección guiada. Por ejemplo, cuando yo quiero derivar desde una bandeja que tiene un compartimento y pasarme a dos compartimentos, ¿cómo lo hago? ¿Qué coloco finalmente para poder hacer esa unión? Todo eso está también dentro del catálogo de una manera guiada. Ya voy a poder, ¿cierto?, ir avanzando, ¿cierto?, y viendo qué referencias necesito, cómo lo conformo, cuántas tapas, porque muchas veces eso genera confusión, ¿ya? Tradicionalmente, tal vez alguno en algún momento tuvo una, pero tradicionalmente nosotros teníamos una regla de selección, que en muchas campañas de LP entregábamos esta reglita que te ayudaba a ver, ¿cierto? Tú seleccionabas la altura, ¿cierto?, el tamaño de la canalización, y eso ya te dejaba todas las referencias alineadas. Era una herramienta súper útil, pero claro que una herramienta antigua para los tiempos de ahora, ¿cierto? Ahora existen las aplicaciones y claramente es mucho más fácil. Así que yo les voy a compartir ahora, ¿cierto?,
un código QR para que ustedes puedan descargar la aplicación de DLP. La aplicación de DLP fue diseñada para hacer esta transición de pasar del cartoncito que ya conocíamos mucho a una aplicación mucho más práctica para poder ubicar, para poder tener información, ¿cierto? Obtener o cotizar o pedir información respecto a las canalizaciones DLP. ¿Dónde la van a poder descargar? Si ustedes están en sus computadores, por ejemplo, ahora ustedes pueden ir a la página de Legrand, ¿cierto? Entrar a la sección de aplicaciones y ahí van a encontrar de cabecera a la aplicación de DLP. Ahí ustedes la van a poder descargar ya sea para los teléfonos de Apple o para, ¿cierto?, los teléfonos de otras marcas que tengan Android. Ya van a estar disponibles. Ahora, ese es el QR, ya para todos los que quieran descargar, ¿cierto?, la aplicación, pueden hacerlo incluso ahora, leerlo con su teléfono para que la vayamos trajinando de inmediato a medida que vayamos avanzando. Es una aplicación, ¿cierto?, que nos va a permitir hacer varias cosas. Si ustedes leen con ese QR, ya los va a llevar a la página donde van a poder descargar la aplicación. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer con esta aplicación? Todas estas cosas. Puedo conocer las características y las recomendaciones de uso para cada tipo de canalización. Bandejas y molduras de LP, la familia es súper amplia. Realizar selección rápida de referencia de producto. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con la bandeja de 105 y necesito saber la referencia de los accesorios, yo simplemente voy a ir presionando botones para conocer las dimensiones. Lo vamos a ver. Revisión de la capacidad del cableado. Muchas veces se preguntan, chuta, ¿cuántos cables categoría 6 me caen en esta canalización, por ejemplo? Una pregunta bien típica. La aplicación tiene una herramienta para poder saber cuántos son los cables que caen en nuestra canalización, ¿ya? Generar, por ejemplo, un listado de cotización. Ok, apliqué o busqué en mi aplicación todas las referencias, la seleccioné todo lo que yo necesitaba y ahora quiero, por ejemplo, bajarlo, tener esto como cotización. Lo puedo exportar ya sea como PDF o como XLS, o sea, como archivo PDF o como archivo Excel para poder trabajarlo. Entonces voy a poder descargar y voy a poder dejarlo yo en mi computador, enviarlo por correo, ¿cierto? Al vendedor que tengo en la distribución, por ejemplo, asignado. Voy a poder trabajar de manera más rápida con eso, ¿ya? Voy a poder descargar fichas técnicas, especificaciones, etc. Entonces, si se fijan, ahí ya, este es uno de los menús de la aplicación. Ustedes van a poder seleccionar el tipo de bandeja o el tipo de moldura y van a poder tener automáticamente las características. ¿Dónde la puedo aplicar? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus propiedades? Toda esa información está para cada tipo de canalización. En la siguiente, por ejemplo, en esta imagen, vemos cómo es el sistema de selección. Yo, por ejemplo, cuando elijo primero la canalización, por ejemplo, elijo una antimicrobiana, luego yo me voy y digo, ¿qué tamaño de antimicrobiana quiero? 80 por 50, 130 por 50, y luego yo la selecciono. Ya basta con seleccionarla y automáticamente solamente me va a filtrar los accesorios que son para esa canalización. Por tanto, va a evitar que nos confundamos y cometamos errores a la larga con eso. Bien, y luego yo ahí ya puedo indicar cuántos metros de canalización quiero, cuántos accesorios, cuántas tapas, ángulos o derivaciones requiero para mi sistema de canalización. Bien. Si yo tengo dudas de cuál usar, por ejemplo, si estoy en la pantalla anterior donde tenía todos los tipos y yo no sé cuál es la que realmente me conviene por capacidad, yo puedo automáticamente presionar en la parte superior, ¿cierto? Ver las tablas de canalización. Entonces, en la tabla yo elijo, quiero una canalización de 130 por 50 y automáticamente me va a decir cuál es la capacidad máxima que soporta para cables de 3 por 1,5, para cables de 3, me refiero a fase neutro tierra, de 2,5, ¿cierto? O bien categoría UTP o FTP categoría 6. Y con eso voy a saber cuánto es lo máximo y cuánto sería el llenado al 40%. Ojo, al 40% sin los factores de corrección. Eso tenganlo súper claro. Esta tabla no tiene factores de corrección. Me dice cuánto es lo máximo y cuánto sería el 40%. Hay que aplicarle los factores, lógicamente, ¿ya? Y así yo puedo saber cuánto cableado me cae de 1,5, 2,5, ¿cierto? O categoría 6. Ya una vez tengo generado mi listado con las referencias, ¿cierto? Con los productos que yo necesito, yo puedo hacer distintas acciones, ¿cierto? Con ellos. Genero el listado y luego, ¿qué puedo hacer? Puedo descargar las referencias, ¿cierto? A mi teléfono. Podría descargar las referencias, ¿cierto? En PDF, en Excel, o también puedo mandármelas al correo, o incluso puedo solicitar asesoría. Ya ahí está, por ejemplo, en ejemplo, un PDF con el listado de referencias, las cantidades, ahí el Excel, ¿cierto? Que puedo descargar con esa información. Y
obviamente puedo solicitar asistencia. Si yo necesito la guía o la ayuda, ¿cierto? En este caso, algún ejecutivo, puedo pedir asistencia con el listado de referencias, ingreso el nombre, el teléfono, el email, ¿cierto? En el caso de la solicitud, y yo envío, ¿cierto? Esto, y a la persona le va a llegar los datos de contacto, el listado de productos a los cuales requiere ayuda y obviamente se van a contactar. ¿Bien? Descargar, por ejemplo, para los que trabajan ahí ya en las especificaciones, descargar las fichas técnicas, descargar las especificaciones técnicas de cada tipo de canalización. Todo eso está en la aplicación. Entonces, es una herramienta súper útil ya para tener en la mano, ¿cierto? Para tenerla en el teléfono cuando me enfrento a proyectos de este estilo, cuando necesito ubicar, ¿cierto? Algunos de mis proyectos. Bien. Eso, espero que les haya gustado. Más información siempre van a encontrar en nuestras páginas web, ¿cierto? Así que invitadísimos a que las puedan recorrer. Y Alba ya les compartió los artículos técnicos, 2 artículos técnicos que les van a ayudar, ¿cierto?, a entender algunas cositas adicionales. Bien, solo para finalizar, Albita, mis 4 puntos de siempre. Cumplimiento de las normas de instalación, fundamental. Ya, fundamental las normas de instalación, hay que cumplir el reglamento. Productos de calidad siempre van a ser más seguros y van a durar más. Escoger la canalización adecuada, ¿ya? Por eso fuimos a ver al showroom distintos tipos de canalización. Escoger la canalización adecuada nos va a facilitar el trabajo, ¿cierto? Y también va a garantizar una estética y una funcionalidad mejor en la instalación, ¿ya? Y siempre que tengan dudas de, chuta, ¿cuál me conviene más? Para eso estamos nosotros también, para poder asesorarlos, para poder ayudarlos y guiarlos, ¿cierto?, en cuál sería el mejor elemento, o de repente las dudas de cómo se montaba este accesorio, también, para eso estamos nosotros, para poder ayudarles. Bien, eso de mi parte, perdón por los 12 minutos que me alargué, pero espero que haya podido entregar la mayor cantidad de información en cuanto a este tema, ¿cierto? Tenemos. Bien. Súper, gracias Salvador, muchas gracias por tu presentación y también por haber mostrado un poco el showroom y ver los productos en vivo. Si bien sabemos que este formato funciona, siempre es bueno ver los productos en vivo, siempre es bueno ver un poco más allá de la PPT cuando sea posible, así que muchas gracias Salvador y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, Aarón, Mauricio. Gracias a ustedes, David, por acompañarnos. Espero hayan podido descargar entonces el material. Se los dejo nuevamente en el chat para que puedan descargar tanto la presentación como los 2 artículos técnicos que les comentaba Salvador. Y también le dejamos anclado en el chat todo lo que es el showroom virtual por si quieren ver nuevamente lo que les mostró Salvador hace unos minutos. Así que gracias. Oye, me están retando aquí, Mauricio. Sí, Mauricio, pedimos disculpas por lo de la fibra, pero estábamos en otra actividad conjunto, así que nos tuvimos que dividir Salvador y yo. Don Arturo, muchas gracias a usted también. Y bueno, les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla para que nos comenten su experiencia del día de hoy, que como les digo, al final de cada uno de estos webinars es muy, muy valioso para nosotros sus comentarios, sus sugerencias para ir mejorando cada día todo lo que son estas experiencias de capacitaciones. Así que ahí dejamos en pantalla este link para que nos puedan comentar un poco y también ver qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars ahora que estamos partiendo el año 2022. Así que gracias Mauricio, Arturo, a todos, muy buen día, gracias Salvador y nos vemos el próximo viernes con la capacitación de PDUs o distribución de la energía en centros de datos a la misma hora a las 10 de la mañana. Así que chao a todos. Perfecto. Y muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos, buen fin de semana. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados.
Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.